Al fin y al cabo, ¿qué celebramos por Navidad? No celebramos que tenemos unos días de vacaciones. No celebramos las cenas de empresa. No celebramos los regalos. Para mucho incluso no celebramos el poder estar con la familia. Eso es lo que mucha gente hoy ya intenta no estar, ¿no? No celebramos el consumismo. En resumen, no me celebro a mí mismo. No nos celebramos a nosotros mismos. Por más que la sociedad intente olvidarlo, camuflarlo, evitarlo, lo que sí celebramos por estas fechas es el nacimiento de Jesucristo nuestro Redentor. A diferencia de Mateo y de Lucas, Juan no nos cuenta las historias ocurridas por ocasión del nacimiento y de la infancia de Jesucristo, ni siquiera nos dice cómo se llamaba su madre. Nos presenta a Cristo, a Jesucristo ya adulto, al igual que Marcos, ya adulto. Y aunque no nos cuente historias de los días de su nacimiento, sí que nos da una interpretación muy importante para la fe cristiana acerca de su encarnación y de su nacimiento. Sí, nos da una interpretación de lo que pasó. Estamos, por tanto, en este primer capítulo del Evangelio de Juan, en un versículo que es la culminación del proceso del acercamiento de Dios a nosotros, donde a Cristo se le presenta como el que nos trajo la vida y la luz, como el que al acercarse a nosotros nos trajo el derecho de ser llamados, considerados por Dios sus hijos, cambiando de esta manera nuestra propia suerte eterna, nuestro estatus ante el Señor. Todo eso cambia porque Cristo se hizo un hombre, un ser humano, y habitó entre nosotros. Así pues, todo este prólogo del Evangelio de Juan, que en verdad va del versículo 1 al 18, pues tiene que ver con la persona de Jesucristo. Lo presenta como era antes de su encarnación y cómo vino a ser después de su nacimiento. El Evangelio se preocupa en que sepamos muy bien quién es este Cristo que se encarnó y que nació. Además se preocupa también en mostrar los efectos que el nacimiento y la vida y la muerte y la resurrección de Cristo nos causa a todos nosotros. El impacto, los efectos de Cristo en nosotros, cómo eso nos cambia la perspectiva de vida y nos da un nuevo rumbo, un nuevo camino, ahora un camino eterno para nuestra propia existencia. Fijémonos, por tanto, en lo que nos dice el Evangelio acerca de Cristo y de nosotros. Y ese creo sería el tema del versículo para nosotros hoy. Navidad, Cristo y nosotros. En primer lugar, echemos un vistazo a Jesucristo. Jesucristo nacido totalmente hombre y totalmente Dios. Claramente el Evangelio nos presenta a Jesucristo como hombre plenamente y como Dios plenamente. Siguiendo las palabras del versículo 14, Juan afirma que el verbo, la palabra, ¿no? La palabra misma de Dios, una expresión que Juan usa aquí en este capítulo y también en su primera carta en referencia a Jesucristo, ¿no? Juan dice que el verbo, la palabra misma de Dios, que estaba con Dios y que era Dios, versículo primero, se ha convertido en un ser humano y vivió entre los seres humanos, versículo 14. El verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Esta expresión se refiere a lo que conocemos por la encarnación y nacimiento de Jesucristo. Entendemos mejor lo que dice el Evangelio en cuanto a eso. Hay en realidad dos dimensiones de la encarnación de Cristo aquí. La primera es su encarnación, digamos, biológica. Dice el texto, se hizo hombre, ¿no? Se hizo carne. Literalmente el texto pone que se hizo carne.
Él se hizo, significa que Dios mismo ha decidido por encarnarse, por nacer como un bebé plenamente humano, de carne y hueso, que lloraba y que se amamantaba. Por tanto, celebramos la Navidad, esa perfecta encarnación biológica de Jesucristo. Además, el Evangelio nos dice que habitó entre nosotros. Se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Su encarnación, por tanto, ultrapasa la mera dimensión física y llega a una dimensión más familiar, social, profesional, humana. Vivía con sus padres, con sus hermanos, tenía su casa en nuestro vecindario, vivía como un judío de Galilea en el siglo I, trabajaba en la pyme de su padre como carpintero de obras, se relacionaba con los vecinos, con sus clientes, los clientes de su padre, con sus amigos, con su familia. Fue al cole, el mismo que fuimos nosotros, ¿no? Jugamos al fútbol en el mismo campo y estaba habitando aquí, habitó entre nosotros, ¿no? Literalmente esa expresión significa, o se puede traducir como que levantó, edificó su casa entre nosotros. O sea, se hizo hombre. Eso es biológico. Se encarnó como un ser humano y nació como un bebé humano, pero además no es que simplemente ha nacido, es que fue creciendo dentro de una sociedad, dentro de una familia, y fue construyendo su vida, su casa, entre nosotros y habitó entre nosotros. Celebramos no solo que el Verbo se hizo un ser humano, sino que vivió como ser humano plenamente, ¿no? El Verbo, el que ya era Dios antes de nacer, como hombre, se encarnó biológica y socialmente hablando. Estaba absolutamente metido dentro de la esfera humana de vida. Versículo 3 de este capítulo 1 de Juan dice que por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Él fue el creador de todas las cosas y luego tomó parte físicamente y humanamente hablando de su propia creación. Al encarnarse y al nacer como hombre, llegó a compartir plenamente esa propia naturaleza humana que él había creado en la eternidad. Pero por otro lado, su encarnación no le robó ni una pizca siquiera de divinidad. Totalmente hombre. Pero dice el Evangelio que tras nacer y vivir como un ser humano completo y normal, mantuvo la gloria del unigénito del Padre, que estaba pleno de gracia, de la gracia de Dios y de la verdad de Dios. Se mantuvo, por tanto, absolutamente Dios y a la vez absolutamente hombre. Y así fue al cielo tras su resurrección. Y en el cielo está como Dios y hombre eternamente, ¿no? Hombre, incluso si comparamos el versículo 1 al versículo 14, vemos que ambas realidades se completan en la persona de Cristo. El primer versículo, el versículo 1 de Juan, por su lado, lo presenta absolutamente ya existiendo eternamente como Dios mismo. Incluso antes de la creación de todas las cosas, Él ya estaba ahí porque Él ha sido el creador. Era Dios, estaba con Dios, compartía la plenitud de la divinidad, ¿no? Del ser divino, del ser de Dios. Mientras que el versículo 14 lo muestra como existiendo plenamente dentro de la esfera y de la realidad humana como hombre, absolutamente ser humano. Así que si comparamos el versículo 1 al versículo 14, si ponemos una tabla, versículo 1, versículo 14, totalmente Dios, totalmente hombre, totalmente dentro de la esfera de lo divino, totalmente dentro de la esfera de lo humano, ¿no? O sea, totalmente Dios, totalmente hombre. El versículo 14 nos habla del Mesías divino que se encarnó,
que nació, que vivió una vida plena como ser humano, pero de igual manera nos lo presenta también pleno de la gloria, de la gracia y de la verdad de Dios. Lo bonito es que esa gloria de Dios, que siempre que usamos la palabra gloria, en el imaginario cristiano se suele asociar la gloria a una imagen de poder, fuerza, rodeado de ángeles en el cielo, ¿no? Con una voz de comando y de poder y de gloria y de todo lo que es asombroso y majestuoso. Pero el Evangelio de Juan, la gloria se manifiesta en la simple y plena humanidad de Cristo. Había gloria en el nacimiento, porque era Dios quien estaba ahí. Había gloria a lo largo de toda su vida, en sus obras, como ser humano, porque era Dios quien estaba ahí. Y al ser crucificado, había gloria. La gloria de Dios se manifestó en la forma de un ser humano que termina su vida en atroz sufrimiento, en un Mesías encarnado, en su humanidad más plena, en su amor y misericordia más profundo, fue lo que los apóstoles pudieron entender, fue ahí cuando pudieron entender la gloria de Dios en su plenitud. Pero una gloria que llevó a Cristo por el camino del sufrimiento expiatorio y de una muerte inhumana. Cristo, Jesucristo, hombre y Dios. Pero ¿y tú? Y yo, y nosotros, ¿no? Y nosotros, tú y yo, pues, ¿qué nos toca en esa historia? Según el versículo 14, contemplamos a Dios nacido hombre, contemplamos la gloria. En la Navidad también hay lugar para nosotros. Una vez que Cristo se encarnó y nació para traernos la verdadera vida. Como dice el versículo 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Versículo 12 también nos lo deja muy claro cuando dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Participamos de la Navidad al recibir esa vida proporcionada por Cristo. Disfrutamos de la Navidad a medida en que nos reconocemos partícipes de esa vida eterna ofrecida libremente por Cristo. Celebramos la Navidad porque celebramos que esa verdadera luz que alumbra a todo ser humano vino al mundo por puro amor. El versículo 14 nos incluye claramente en la vida de Jesucristo, que se hizo carne y que habitó entre nosotros, al afirmar categóricamente que hemos contemplado su gloria. Nosotros hemos contemplado su gloria. Esa palabra contemplar puede darnos margen para una perspectiva no muy sana de vida cristiana, puesto que es común entender la contemplación en nuestros días como una especie de meditación algo abstracta, ¿no? De cierto recogimiento, quizás con algún que otro toque místico, nada que ver con la práctica del día a día, ¿no? Del día a día, que tenemos que trabajar, que tenemos que hacer cosas, cocinar y salir y enfrentar problemas, pues por ahí no vemos, no contemplamos nada. Pues sí, ¿no? Esa es la perspectiva más cristiana. La contemplación se da a lo largo de la vida natural. Contemplar o ver la gloria del unigénito Hijo de Dios nos permite comprender lo más profundamente posible el misterio de la gloria divina, que solo la podemos reconocer en la vida humana y en el sacrificio de Jesucristo. Eso nos abre la puerta a la asimilación de esa gloria. Asimilamos esa gloria, asimilamos esa gracia y esa verdad divina que nos trae Cristo, incluso que nos conduce a la misión de compartir con todos los demás lo que contemplamos.
¿Qué es lo que contemplamos? El Evangelio puro del Señor, ¿no? El Evangelio de Cristo. Contemplamos el Evangelio de Cristo, el Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, y este es el Cristo que nos lo ha dado a conocer al Padre y a todos los demás. Versículo 18. Esta ha sido la misión de Juan el Bautista, versículo 15, porque Juan dio testimonio de él. Versículo 19 dice, este es el testimonio que ha dado Juan, ¿no? El 15 y el 19 nos introduce o nos lanza dentro del versículo 14 y 18. Si el 18 dice que el Hijo unigénito, quien es Dios y que vive en comunión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer, ¿por qué nos lo ha dado a conocer? Porque vino como ser humano, versículo 14, como hombre y como Dios, y le contemplamos, lo pudimos ver su gloria. Como personas humanas, tú y yo, solo podemos ver y disfrutar personalmente de la gloria, de la gracia y de la verdad de Dios si contemplamos a Jesucristo. Es que hoy nos contemplamos a nosotros mismos, ¿no? Esa es la práctica común de nuestra época. Estoy preocupado con mi bienestar y con mi felicidad y con mi comodidad y los demás, ¿no? Pero ese es el camino, digamos, ancho. El camino estrecho es contemplar a Jesucristo, Dios y hombre totalmente. Es muy posible que Juan nos esté remitiendo a la experiencia de Moisés, de ver la gloria del Señor en el Sinaí, cuando de la entrega de las tablas de la ley. Me refiero a Éxodo 33, específicamente los versículos 18 y 19 de este texto de Éxodo, que dice, déjame ver, déjame contemplar tu esplendor o tu gloria, insistió Moisés. Y el Señor le respondió, voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla, y que soy compasivo y misericordioso con quien quiero serlo. La gloria de Dios se manifiesta en el Verbo, en la palabra encarnada, en Jesucristo, lleno de gracia y de verdad. Y Moisés la vio. Moisés ha contemplado ese Evangelio de Dios, ha contemplado la gran y profunda misericordia de Dios. Moisés ha visto la más pura compasión y misericordia de Dios, ha visto la suprema bondad en el justo momento en que al bajar con las tablas de la ley, el pueblo de Dios, ¿no? El pueblo de Dios, sacado poderosamente de Egipto, se había entregado a la más vil idolatría. Ha sido en medio al más profundo fango de pecado, cuando la misericordia, la compasión, la gracia y la gloria de Dios se ha revelado con poder y con perdón a ese pueblo. Participamos en la Navidad de Jesucristo a medida en que esa gloria, gracia, misericordia verdaderamente se manifiestan en nuestras vidas y las contemplamos como las contemplaron los apóstoles. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 1 a 3, dice Juan, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto os anunciamos respecto al Verbo que es vida. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Y os anunciamos a vosotros la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Os anunciamos lo que hemos visto y oído para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Me parece impresionante que Juan, en su primera carta, no se inventa un texto, comenta su propio texto en el Evangelio, ¿no?
porque estos 3 versículos es como si fuera un comentario extendido del versículo 14 de la del Evangelio, ¿no? De Juan 1:14. Pues contemplar la gloria de Dios solo es posible, por tanto, si fijamos nuestra mirada en Cristo, si nuestra vida está enteramente volcada hacia Él, si el compromiso de nuestra existencia humana está depositado en el Señor, si nuestro corazón está de hecho rendido a sus pies, y cuando todas estas palabras se traduzcan en actitudes diarias nuestras y no simplemente en palabras bonitas que el viento se las lleva, ¿no? La Navidad es, por tanto, una oportunidad de reflexionar acerca de la plenitud divina de Jesucristo, encarnado y nacido como ser humano en su totalidad. Es también una buena oportunidad de pensar acerca de uno mismo y en lugar de confirmar una y otra vez nuestras preferencias religiosas y opciones de espiritualidad, que son muchas y que frecuentemente son fabricadas para mantenernos cómodos entre el cumplimiento de algunas supuestas obligaciones que se esperan de nosotros y por el sentimiento de una misión cumplida con Dios, pues deberíamos aprovechar la ocasión para una profunda y arrepentida revisión de toda nuestra vida ante la gloria, la gracia y la verdad del Dios hombre Cristo. Amén. Una feliz Navidad a todos nosotros. Amén.